Estamos en el Castro Celta de la Campa Torres. Ahí tendríamos el faro de Torres. Ahora mismo estamos dentro del museo y al lado de toda la zona arqueológica, el verdadero Castro. Todo esto está al lado del puerto, del Musel, que es el puerto de Gijón, y que de hecho era un fondeadero natural utilizado por los antiguos astures, los primeros habitantes de Gijón, concretamente la tribu de los cilúrnigos. Ellos ya tenían una interesante cerámica. Esta cerámica negra aún la conservamos hoy en día, aunque ya en pocos lugares de Asturias, pero sería la cerámica típica de Asturias, la negra. Y utilizaban este motivo decorativo, los llamamos pezones, que realmente imitan esta forma anatómica. Tenemos aquí algunos otros restos, un símbolo fálico, por ejemplo. Y bueno, en el mapa pues podemos ver las diferentes tribus. Concretamente nosotros estaríamos en el lugar donde dice Cilúrnigos, ahí es donde está Gijón. El cabo que vemos es el famoso Cabo Peñas, que se puede apreciar en cualquier mapa general de España. Vamos a ver un poco más este museo. Tenemos ahí un señor celta, un cilúrnigo. En el museo pues tenemos algunos materiales, como esta otra vez cerámica negra. Esto lo que hacían los celtas era que cuando el cacharro estaba ya prácticamente terminado en el horno que tenían en el suelo, tapaban el horno y el propio humo entraba por los poros. Esto hacía que fuera algo muy higiénico porque se tapaban los poros, que era donde podían penetrar pues bacterias y luego transmitirse enfermedades. Esta gente pues bueno, no sabía mucho la existencia de los microbios, pero sí sabían que haciéndolo de esa manera no se contagiaban las enfermedades. Un peine muy rudimentario, hay muchas fíbulas, tendríamos pinzas de depilar, adornos, agujas, cuentas de collar, pendientes y botones. Estos son botones, parecen piercing modernos, pero son los botones que se usaban entonces. Se hace en este museo una reflexión pues sobre diferentes aspectos de la vida de los celtas, por ejemplo, el hecho de que buscaban oro en los ríos asturianos. Todavía hoy en día se sigue haciendo. Hay la zona en Tineo, allí tenemos el Museo del Oro, y bueno, pues allí nos enseñan cómo batear el oro. La paciencia la ponemos nosotros, pero nos enseñan la técnica. Esto era en la época celta. Ya los romanos pues inventaron otro sistema que era el ruina montium. Nos lo explican un poco aquí en estos dibujos. Otra maqueta del Castro. Está en un lugar defensivo muy bueno, por eso precisamente está aquí. Museo tenemos este vídeo donde nos explican un poco la fauna de la época. Esto evidentemente estamos plagiando un vídeo ahora mismo, pero simplemente para poder enseñar que existe ese vídeo en el museo, explicándonos diferentes cosas. Tenemos la vitrina de la fauna con algunos materiales que se encontraron en la zona. Atención a esos caballitos que son fíbulas para las túnicas. También se hace una reflexión sobre la dieta de la época, mucho fruto seco. En el mapa pues un poco los enclaves de la época. Distinguimos en Asturias el Castro Celta de Coaña, muy bien conservado, y este de la Campa Torres. Más materiales en exposición. Y bueno, el primer emigrante español a Alemania. Este señor, Pintayus. Nos referimos al de la piedra. Pintayus fue un guerrero astur enrolado en las legiones romanas
y que acabó muriendo en Alemania. El original de esta piedra está en Bonn, Alemania. Ese emperador Octavio Augusto, fue bajo su reinado cuando conquistaron este castro. Un señor romano de la época, muy bien ataviado para la batalla. Y luego ya, bueno, aquí tendríamos una copia de una de las inscripciones encontradas aquí, dedicada al emperador Octavio Augusto, precisamente. Y ya por último, pues un poco la vestimenta y los peinados de la época. Bueno, los peinados ya de la época romana, una vez romanizado esto, y desde luego de las damas un poco más importantes. Evidentemente las mujeres de los campesinos no tendrían tiempo de hacerse estos peinados. Que ahora nos parezca algo muy rudimentario, el arado romano fue un gran avance en su época. Y eso pues nos lo trajeron estas legiones que invadieron castros como este Oppidum Noega de los escritos de los historiadores romanos y que visitamos ahora. Estas razas de animales siguen existiendo, la prueba es que tenemos foto actual, pero ya fueron introducidas por los celtas y ya existían y estaban aquí. Y completamos pues con una visión de otros materiales que se exponen en el museo.